abiertamente en contra de la cuestión. Ahora, ¿cuál es la política o cómo es la política que está desarrollando el gobierno con respecto a las universidades? A juicio de Sergio Alvarado, a juicio de Bravo Sur, nosotros creemos que es una política deficiente. ¿Deficiente en qué sentido? No por criticar por criticar. Nosotros decimos que es deficiente porque hay dos elementos que son sensibles en el tema de aquí de la lucha de clases que se da a lo interno del proceso bolivariano. Primero es el tema de la transformación de las relaciones de producción dentro de la sociedad. Eso es un tema sensible, por eso no se aborda la ley del trabajo, no se aborda de frente, no se aborda ese debate. Y los trabajadores exigen, la clase trabajadora exige la aprobación de una nueva ley orgánica del trabajo. Entonces, bueno, el otro punto sensible es el tema de la educación. El tema de la educación, ¿por qué? Porque toca las conciencias, porque toca el tema de romper la imposición, la dominación ideológica que tiene la burguesía en nuestra sociedad. Y bueno, nosotros consideramos que es deficiente por esas razones. Y cuando se avanza un poquito, cuando se tiene un proyecto de ley, que yo coincido con la profesora Vargas, que a pesar de que tenían unos bachecitos por allí, era interesante los planteamientos, siguen siendo interesantes los planteamientos que aborda el proyecto de ley, pero es vetado. ¿Es vetado por qué? Porque hay intereses de clases poderosas, hay mafias dentro de las universidades. Bueno, para ustedes contar. Entonces, como es un punto sensible, evidentemente aparentemente, mejor dicho, no estaban dadas las condiciones en ese momento, cosa que nosotros consideramos que las condiciones, si no están dadas, hay que generarlas, y eso iba a permitir agudizar las contradicciones, pero bueno, el punto es que se vetó, y el escenario que se generó a partir del veto fue muy interesante porque no solamente porque permitió seguir debatiendo y seguir profundizando y afianzando en muchos de nosotros el respaldo hacia ese proyecto de ley, hacia el tema de la transformación universitaria, pero no solamente eso, sino que permitió la organización en función de la aprobación de ese proyecto. Eso es fundamental, la organización popular. Bueno, entrando un poco a lo que sería la caracterización de la universidad venezolana. Bueno, la realidad es un poco triste, ¿no? Realmente. Pero fundamentalmente, para darle rapidito en función del tiempo, no sé cuánto me quedaría, pero nos conseguimos primero con una universidad que reivindica y enarbola las banderas de la democracia, las banderas de la libertad, como decía el compañero Pirela, las banderas de con lo mío no te metas. Y cuando revisamos el funcionamiento y la estructuración de la universidad, nos conseguimos con una realidad totalmente antidemocrática, totalmente grosera, en muchos casos hasta fascista. Entonces ahí nos conseguimos una primera contradicción. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Un elemento a considerar. Pero no solamente eso que enarbola la bandera de la democracia y son fascistas a lo interno, sino que, a propósito de la investigación, rescatando el tema de los ponentes que me antecedieron, aquí no se está produciendo teoría. Y los profesionales que se están formando son totalmente anacrónicos a la sociedad. Con decirle, yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Pedagógico de Maracay. Y los profesores nos dicen cínicamente, así sin tener conciencia ni siquiera de lo que están diciendo, debe ser, o si no, por simple cinismo. No, lo que pasa es que lo que ustedes aprenden aquí en la universidad no es lo mismo que se consigue en la realidad. Entonces ¿para qué nos enseñan esa vaina? Pues? Entonces nosotros decimos, ¿por qué no forjamos un profesional que esté preparado para afrontar la realidad? Y no solamente para afrontarla, sino para transformarla. Entonces, ahí donde entramos al segundo punto de caracterización de la universidad, que es un total anacronismo con respecto a la realidad social y evidentemente con respecto a la transformación. Otro elemento, que el perfil de los que están dentro de las universidades, producto de un trabajo sistemático de las autoridades, bueno, hay una composición de clase totalmente adversa y que no se corresponde con la composición de clase general de la sociedad. La universidad está tomada por los cifrinos, para hablar claro. O sea, está tomada por los cifrinos. ¿Pero por qué? Ahí tenemos que asumir una autocrítica. Pues. La izquierda abandonó las universidades, abandonó el trabajo intelectual, abandonó la producción teórica.
Entonces, ahorita es momento de retomarlo porque esos espacios son nuestros, no de la derecha. Y bueno, en función de eso, bueno, hay a nivel de los estudiantes fundamentalmente apatía, hay muchas veces, bueno, conciencia de clase a favor de la burguesía, pero fundamentalmente apatía. Los profesores, bueno, no sé si sin ningún tipo de alusión, porque siempre tratan de ponernos a los profesores y a los estudiantes como confrontados, ¿no? Yo creo que eso no es así. Pero fundamentalmente pasa eso porque entre los profesores cala mucho la lógica del status quo, que el status quo de la universidad, somos universitarios. A mí me gustó un planteamiento que introduce el proyecto de ley, trabajadores académicos. ¿Por qué no reivindicarnos? Yo también se supone que soy docente en formación, voy a ser profesor. ¿Por qué no reivindicarnos trabajadores? ¿O qué vamos a hacer nosotros cuando nos graduemos? Vamos a trabajarle, en el caso de los docentes de secundaria, vamos a trabajarle al Estado, vamos a meter nuestra fuerza de trabajo al Estado, solo que nuestro trabajo, bueno, podemos caracterizar de qué tipo de trabajo es. Pero somos trabajadores del área de la educación. Igual los compañeros que trabajan en las autónomas son trabajadores del área de la educación. Entonces, pero no, en ese no reconocerse como trabajadores y ese desclaseamiento en muchos casos, pasa que, bueno, se defiende el status quo de la burguesía. Los niveles de participación al interno de las universidades son nulos. Se defiende la democracia, el tema, aquello, y muchas consignas políticas o politiqueras, y resulta que en la universidad solo toman las decisiones, ni siquiera los profesores, porque hay muchos profesores que ni siquiera son tomados en cuenta. Es una élite de los profesores que a veces contraría la misma decisión de la mayoría de los profesores, y bueno, para ustedes contar de los estudiantes y de los trabajadores de la universidad. En síntesis, nosotros decimos que la universidad no es más. Gobierno Bolivariano.